Aleluya. Que Jehová te use, mi amor. Amén. Dios le bendiga a todos. ¿Cuántos se han gozado hoy adorando al Señor? Qué bueno, qué bueno. Ese es el objetivo, adorar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Una vez más estamos aquí para compartirle la palabra del Señor, dándole gracias por la oportunidad que nos da de hacerlo. Gloria a Dios. Vamos a ir buscando el texto en el libro de Mateo, capítulo 7. Pueden ir buscando en sus Biblias. Mateo 7. Y vamos a leer en los versos 15 y 16. Cuando lo tengan, con un amén empezamos. Mateo 7, en los versos 15 y 16. Vamos a estar hablando acerca de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra en el nombre de Jesús bajo la guianza del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Y que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo a través de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vemos, que el Señor nos compara con plantas o árboles frutales, porque dice que tenemos que dar frutos. Y analizando un poco el proceso que llevan las plantas y los árboles para dar frutos, lo primero que tiene que hacer una planta es nacer, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo para dar fruto. Dice en la parábola del sembrador que encontramos en Mateo 13, dice que una parte de la semilla, el sembrador que iba regando la semilla, cayó entre piedras. Sin embargo, vamos a leerlo para que entiendan el contexto. Dice en el 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. En este contexto, quiero hablarles de la tierra como la doctrina. Cuando somos plantados junto al camino, como dice en este primer ejemplo, ¿qué pasa en el camino? Donde la gente van y vienen. Cuando venimos al Señor, ya sea por moda, ya sea por cumplir con el estatus. Recuerdo no hace mucho,
decían, ahora está de moda que los cristianos se conviertan. Están convirtiéndose ahora los cristianos como si fuera una moda. Pero sin embargo, cuando se hace por moda, por seguir el camino de los demás, dice la palabra que vienen las aves y se la comen. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegan a echar raíces. Y por eso las aves vienen y se la comen. Dice también que parte cayó en pedregales, entre piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Estos pedregales vienen siendo las doctrinas que son muy fuertes. ¿Sabe que la roca, la piedra, es un material fuerte? Y podemos ver en algunos lugares que las personas llegan a buscar del Señor y encuentran una doctrina demasiado fuerte. No te ponga esto, no haga esto, haz esto, aquello, no use esto. Y podemos ver, como dice aquí, que brotó pronto. Podemos ver rápidamente un cambio de apariencia en esas personas. Por ejemplo, una dama que usted la veía con su pelo suelto, con arete, con pantalones, llega a un lugar de estos y de repente ya usted la ve totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque allí le impusieron doctrinas de piedra. Sin embargo, estas doctrinas son solamente para la apariencia, no echa raíces, como dice aquí. La semilla entre pedregales no echa raíces. Aunque cambia rápidamente la apariencia, brota pronto, no tiene profundidad. Y al no tener profundidad, cuando sale el sol, cuando viene la prueba, ¿qué hace? Se seca, se quema. Cuando viene la primera prueba fuerte, no la pasa la prueba. Se quema ahí mismo. ¿Por qué? Porque no echó raíces. Simplemente tuvo muchos cambios físicos, de costumbre, de apariencia, porque eso fue lo que le impusieron. No te ponga esto, a esto, aquello, lo otro. Sin embargo, no le es sembrada la palabra como debe de ser. Y cuando vienen las pruebas, no hay raíz. Gloria a Dios. Dice también que parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto lo podemos ver, los espinos, como dice, voy a buscar en la otra parte, cuando Jesús le da la interpretación de la parábola. Dice que el que es sembrado entre espinos, en el 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estos que caen entre espinos, entre esta doctrina de espinos, son aquella donde le ponen muchos afanes a los nuevos creyentes. He conocido personas que han dicho, yo estoy en 5, en 6 ministerios en la iglesia, estoy en qué sé yo cuántos grupos de WhatsApp, y tienen demasiadas responsabilidades. Estos son los espinos que van ahogando su vida. ¿Y qué pasa entonces? Que no pueden dar fruto porque el afán los consume. Amén. Sin embargo, dice la última que cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Debemos procurar a todos los que han decidido seguir al Señor, buscar una buena tierra en donde pueda crecer, que no sea demasiado dura
que solo sea de apariencia, sino que pueda echar raíces allí. Tampoco que sea por seguir las costumbres, por seguir lo que está de moda, porque allí se lo comerán las aves. Tampoco que se le pongan demasiadas responsabilidades, porque eso nos ahoga en los afanes. Amén. Otra característica para los árboles frutales es que deben crecer. Y para crecer, entre las cosas que necesita un árbol, tenemos que necesita luz. Para nosotros crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos vivir bajo su luz para que con la luz sea revelado y podamos ver todo lo que a Dios no le agrada y con su luz poder caminar correctamente y no andar en oscuridad. Las plantas necesitan luz. Esto lo vimos notable allá en los árboles que tenemos sembrados, que habían muchas acacias que le hacían mucha sombra y ya tenían varios años. Sin embargo, en estos días, cuando cortamos esas acacias, que ya los árboles dejaron de recibir esa sombra, empezaron a brotar, a crecer hojas nuevas. ¿Por qué? Porque necesitan luz. Las plantas necesitan luz para su crecimiento, así como nosotros necesitamos la luz de Cristo. Amén. Las plantas también necesitan abono. A las plantas le echamos abono en la tierra para que se fortalezca, ya que las plantas absorben sus nutrientes por las raíces. Y asimismo nosotros también necesitamos ese abono, esa comida. ¿Y cuál es nuestra comida? La palabra del Señor. Necesitamos comernos el rollo de la palabra para poder crecer fortalecidos, para poder crecer con todos los nutrientes que necesitamos. Amén. Gloria a Dios. También necesitamos un escudo. Usted sabe que a las plantas regularmente le llegan insectos, bichos, y para eso nosotros le ofrecemos un escudo. Así como nos dice la palabra de Dios, el escudo nuestro es el escudo de la fe, para poder resistir esos ataques que vienen del enemigo, esos dardos del enemigo. ¿Y cómo nosotros podemos darle este escudo a las plantas, que es la fe? Con fertilizantes. Y uno de los más comunes, ¿saben cuál es? La sal. Cuando rodeamos la planta con sal, eso impide, hace una barrera para que los insectos no lleguen a la planta. Fíjense qué tan importante es que seamos llenos de la sal. Como nos dijo el Señor Jesús, nosotros somos la sal de la tierra y debemos salar a los demás con nuestra fe, llevar nuestra fe a aquellos que están siendo atacados, compartir esta fe con los demás, no quedarnos con ella en el frasco, sino compartirla y salar a otros. Así que la fe es nuestro escudo espiritual para resistir los ataques del enemigo, así como en las plantas la sal le hace una barrera para impedir los ataques de los insectos.
Pero ¿qué pasa? A veces, a pesar de todo, descuidamos en algún momento nuestra fe. Podemos ver el ejemplo de Pedro, que aún estando con Cristo en la barca, cuando vino la tormenta, le faltó fe. Cuando el Señor le permitió caminar sobre las aguas y él vio el tiempo, la tempestad, otra vez le faltó fe. Y eso que estaba al lado del Maestro. ¿Cuánto más a nosotros hoy día? De vez en cuando pueden venir situaciones que nos provoquen falta de fe. Y esta falta de fe permita que nos lleguen algunos ataques. Viéndolo en las plantas, algunas veces a las plantas le pueden caer insectos que puedan llegar por el aire, le pueden caer hongos en las hojas, en sus ramas y aún en sus frutos. ¿Y qué es necesario para combatir esto? Ponerle insecticidas. Pero los insecticidas son productos químicos que son bastante fuertes. De manera que para nosotros ponerlos tenemos que cubrirnos bien todo el cuerpo. Estos insecticidas que necesitan las plantas son los procesos que el Señor permite que tengamos para quitar de nosotros todo lo que a Dios no le agrada. Todos esos hongos, esos insectos que por nuestra falta de fe han llegado a nosotros, Dios permite que pasemos procesos para Él quitar eso que no nos agrada. Por eso cuando estemos en medio de los procesos, debemos de pedirle al Señor, revélame, Padre, ¿qué tú quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Qué tú quieres que yo deje? ¿Qué tú quieres que yo cambie? Porque los procesos que Dios nos permite son para nuestro crecimiento. No es por maldad, porque Dios no tiene maldad para nosotros, sino que sus pensamientos son de bien para nosotros. Y cuando Él permite los procesos, es para que nosotros cambiemos o mejoremos algo que no estamos haciendo bien, y por eso Él nos lo permite. Así como el insecticida hay que ponérselo a las plantas, que es un producto químico bastante fuerte. Amén. Otra cosa que necesitamos y que las plantas necesitan, recuerden que estamos haciéndonos la comparación con la planta porque Jesús dijo que debemos dar frutos. Otra cosa que necesitan la planta es agua, pero no agua sucia ni contaminada. Usted no le echa agua contaminada, ¿verdad?, a las plantas. Porque el agua contaminada no tiene vida. En el agua contaminada se mueren los peces. Todo ser vivo que haya en un agua contaminada se muere, sea cualquier tipo de animal o planta. Por eso necesitamos ponerle agua limpia, agua pura a las plantas. Y asimismo nosotros necesitamos agua viva. Nos dice en Jeremías 2:13, en la primera parte, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Aleluya. El mismo Jehová es nuestra fuente de agua viva. Por eso debemos estar conectados con Él para poder recibir esa fuente de agua viva, para poder llenarnos de esa vida que solo Él nos da. Amén. Dios es nuestra fuente de agua viva que necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios, estar sumergidos en su presencia. Amén. Buscar su presencia en intimidad. Pasar tiempo en su presencia. Amén. Pero fíjense bien en esto ahora que le voy a decir.
es necesario que nos sumerjamos en la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero no debemos quedarnos todo el tiempo allí. Se preguntarán si será entonces que la presencia de Dios es mala. No. Pero fíjense en las plantas que necesitan agua. Pero cuando le ponemos aguas de más, se inundan, se ahogan, hasta se pudren. Vemos el ejemplo de Jesús, que de mañana, todos los días, iba a la presencia del Señor. Todos los días de madrugada, Jesús iba a llenarse de la presencia de Dios. Pero Él no se quedaba allí. Él salía luego de allí al amanecer a hacer la obra, a llevar sanidad, a llevar esperanza, a hacer milagros a los necesitados. ¿Qué le quiero decir? El Señor nos manda a que en nosotros fluya ríos de agua viva. No es malo buscar la presencia de Dios, claro que no, pero no podemos llenarnos y quedarnos estancados con la presencia. Tenemos que salir a compartir esa bendición, ese poder que recibimos cuando estamos en intimidad con el Señor. No podemos encerrarnos como, por ejemplo, en los monasterios, que se quedan trancados ahí, supuestamente llenándose del Señor, o en los conventos, mientras la gente en la calle se muere de sed. Tenemos que llenarnos de Dios, claro que sí, pero para salir a llevar ese poder a los necesitados. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Luego de todos estos procesos que pasan las plantas, es que entonces vienen los frutos. Luego que usted la siembra, la abona, le ponen la luz, le echa su agua, le pone su fertilizante, le pone su insecticida. Entonces luego vienen los frutos. Si es que no es un árbol macho, como hay algunos que salen machos que no dan frutos. Y es bastante doloroso, luego que usted se dedica tanto tiempo a cultivar una planta, un árbol, y que al final no dé fruto. Es bastante doloroso cuando nos dedicamos a darle la palabra a las personas, a guiarlos, a llevarle esperanza, y que al final no quieran dar fruto. Es bastante doloroso, pero a pesar de que nos duela, nosotros no somos los segadores. Dice que el segador vendrá y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Aleluya. El mismo Jesús maldijo una higuera porque fue a buscar fruto y no encontró. Es necesario que demos frutos. Pero vamos a ver cómo dice el verso 17 de nuestra lectura de Mateo. De Mateo 7 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Quiere decir que hay frutos buenos y frutos malos. ¿Y cuáles que nosotros tenemos que dar? Los frutos buenos. ¿Pero cuáles son los frutos buenos? Son los frutos del Espíritu. Nos dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley. Estos son los frutos que nosotros debemos de dar. De manera que el fruto malo es apariencia del fruto bueno. Dice ahí mismo en Mateo, en el verso 15, leímos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas, los falsos cristianos, aparentan ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no dan fruto bueno, sino que dan fruto malo. Dice también en el verso 21 al 23 del mismo capítulo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro está entonces que los frutos no son las obras. No es que las obras sean malas, pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos hacer muchas obras buenas y no tener amor. Por eso dice en el Corintios 13, yo puedo dar mi cuerpo, puedo dar todos mis bienes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por esto el amor es el primer fruto, y dice en otra lectura que es el más importante, aún más importante que la fe, el amor. Podemos ver también un ejemplo de la mujer adúltera que le llevaron los fariseos a Jesús. Esta mujer fue encontrada en pleno delito y ellos, como cumplidores de la ley, que hacían la obra de la ley escrita, ¿verdad? Fueron y la llevaron para cumplir la ley, para apedrearla, pero quisieron ponerle la prueba a Jesús antes. Y ya sabemos, ¿verdad?, lo que Jesús hizo. Se postró a escribir en tierra y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y cuando todos se fueron, que él le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, ninguno hay, Señor. Y él le dijo, pues yo tampoco te acuso. Esto fue una prueba de amor que Cristo usó con esta mujer. A pesar de que ella había cometido el pecado y a pesar de que ella merecía ser apedreada, Él le mostró amor y misericordia. Por eso el Señor no quiere tanta liturgia, tanto que cumplamos la ley, si no tenemos amor. El amor es lo más importante. Amén. Es el fruto más importante. Sin eso, nada de lo que hagamos sirve. Amén. Ahora, siguiendo con los frutos, vamos a ver qué es lo más importante para dar frutos buenos, que son los frutos del Espíritu. Vamos a leer, si me pueden acompañar, en el libro de Juan, en su capítulo 15, versos 4 al 11. Dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Los verdaderos discípulos son esos que llevan muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, mansedumbre, paz, etc. Seguimos leyendo en el 8, en el 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Esta es la clave para que nosotros llevemos frutos buenos y en abundancia. Permanecer en Cristo, permanecer pegados a la vid verdadera, que es Cristo nuestro Señor. Pues si no estamos en Él, nada bueno podemos hacer. No importa todo la obra que hagamos, todo el bien que hagamos, si no estamos en Cristo, llenos de su amor, como dice aquí, su amor en nosotros y su gozo en nosotros. Primero, el gozo de Cristo, y luego se hará nuestro gozo, dice aquí la lectura. Así que, mis hermanos, este es el mensaje de hoy. Permanezcamos en Cristo para dar fruto bueno, los frutos del Espíritu, porque de nada nos sirven las obras, de nada nos sirve guardar la ley, guardar toda la ley, como hacían los fariseos, si no estamos conectados a Cristo, dando los frutos que Él nos requiere. Dios le bendiga, Dios le guarde, y dejamos con todos nosotros la pastora con la parte final.